Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendice. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados oyentes. Gracias por sintonizarnos a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Este programa llega a ustedes por la gracia de Dios y para su gloria. Acerquémonos a nuestro Señor con la oración. Nos conecta. Te damos muchas gracias, Señor, Creador del cielo y de la tierra, por este nuevo día que nos regalas. Muchas gracias, Señor, tu misericordia, tu protección estuvo con nosotros mientras dormíamos toda la noche. Ahora nos permites empezar este nuevo día y queremos, Señor, por favor, que rogar y pedir que nuestros corazones se mantengan, Señor, alineados a tu voluntad, a tus deseos y a lo que nos has revelado a tu palabra. Señor, que en cada una de nuestras actividades laborales, domésticas, estudiantes, de todo, Señor, lo que nos corresponde según nuestra vocación, tu reino esté en nuestra mente, Señor, tu voluntad, ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, poder cumplir como ciudadanos de este país, como ciudadanos del reino sobre todo, y hacer todas las cosas para gloria y honra tuya. Que no nos involucremos en nada, Señor, donde no invitemos a tu inspección, donde no nos avergoncemos, Señor, cuando acabe el día, sino más bien podamos estar firmes, llevando el estandarte del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesús siempre. Gracias, Padre, de verdad por este día, y ayúdanos con tu poder y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, como siempre, amados oyentes, aquí en la cabina de Dinámica 92.9 FM estamos listos para iniciar junto a ustedes este caminar por el sendero angosto, siguiendo las instrucciones del Señor y poniendo en práctica su verdad. Estaremos acompañándoles quien modera para ustedes, José Luis Coello Mendoza. Conéctate con nosotros a través del WhatsApp o mensajería de texto a nuestros números 0412-051-0645, 0424-539-5991 o al 0412-056-4959. Damos las gracias a todos los que nos escuchan o nos sintonizan a través de la web www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. A continuación, compartimos con ustedes lo más importante es una noticia. Hoy estamos de aniversario. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar a 3 años de este programa maravilloso, de este programa que es un compromiso con el Señor de seguir su palabra. Y es importante que ustedes sepan que en estos 3 años hemos batallado con muchas realidades, pero que el Señor nos ha conducido por su senda, a sabiendas de que Él es luz, lámpara a nuestros pies para seguir en este camino, que es importante continuar a pesar de las adversidades. Sabemos que van a estar presentes, pero es el camino angosto que nos permite llegar a la puerta angosta y el Señor nos invita siempre a ello. Así que damos gracias de verdad a todos ustedes también por estar acompañándonos desde 8 de mayo del 2021 hasta hoy, 8 de mayo del 2024, en donde en este tercer aniversario les damos también las gracias a todos y cada uno de ustedes. Bueno, de inmediato iniciamos nuestra sección Grandes Temas, este tema que es el reino de Dios. Ayer iniciamos, repito, esta serie, el reino de Dios en la sección Grandes Temas. Y bueno, hoy vamos a seguir conversando sobre el mismo y damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí y poder compartirlo con todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy, un lugar, un pueblo y una conquista. Un poco para poner en contexto a la gente, a las personas, pues a los oyentes que no nos escucharon ayer,
Ayer nos acompañaba, y al igual que hoy, nuestro hermano pastor Luis Muñoz, quien ejerce su pastorado en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermano pastor, ayer en nuestra primera entrega sobre el reino de Dios dijimos que el motivo central, que el tema principal de la Sagrada Escritura es el concepto de reino de Dios. También quedó bien claro lo referente a reino y reinado. Por otro lado, hablamos también de los beneficios de estudiar este tema y por último conversamos sobre las 3 manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. El reino de Dios ha existido siempre, el reino de Dios ha llegado recientemente y el reino de Dios está por venir. Para ello nos apoyamos en varios versículos bíblicos que, por supuesto, valga la redundancia, apoyan estas 3 manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. ¿Qué pudiéramos agregar de todo lo visto ayer para un poco estar en el contexto y comenzar con el tema de hoy, pastor? Sí, bueno, es muy importante refrescar un poco eso de que estuvimos hablando el día de ayer. Por ejemplo, esa diferencia entre reino y reinado. El reino, aquel lugar donde se habla la Biblia, donde está el trono de Dios, y que la Biblia dice que Jehová estableció en los cielos su trono. Y de esa forma entonces entendemos que Dios gobierna el cosmos. Dios nunca ha perdido el control del universo. Él en su providencia y en su soberanía controla y ha decretado todas las cosas. Inclusive las cosas que nosotros consideramos negativas no escapan de la absoluta soberanía y del decreto de Dios. Así que en primer lugar, los creyentes, quienes conocemos al Señor, podemos descansar de que sea cual sea la situación del mundo, porque podemos decir, pero bueno, hay guerra, por ejemplo hoy, Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, y bueno, y muchos otros acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, en nuestro propio país, cada cosa. Los creyentes debemos siempre entender que el Señor está sentado en su trono y está reinando. Siempre, nunca ha perdido su control sobre el universo. Por otro lado, también hablamos de reinado. Un reinado es precisamente aquel ámbito, esferas o ambientes donde se manifiesta ese reino. No se habla propiamente de un trono o no vemos que haya un trono, pero definitivamente es el control que está ejerciendo el Señor sobre todas las cosas. Y damos un ejemplo, por ejemplo, con el Evangelio, cuando el Señor llega con su poderoso Evangelio al corazón de hombres y mujeres que creen, y entonces ahí vemos al Señor gobernando en su pueblo, y aún también gobernando sobre los incrédulos. Hay muchas cosas, por ejemplo, en Juan 12 se dice que Caifás o Anás, Caifás dijo algunas cosas acerca de Jesús, cuando estaban planificando lo que debería suceder, y entonces él decía, es necesario es mejor que muera un hombre y no que muera todo el pueblo. Sí. Entonces Juan hace un comentario, esto lo dijo porque era sumo sacerdote. A pesar de que él odiaba a Jesús, él estaba llevando a cabo los planes de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que entender como reinado. Dios siempre está reinando. Y bueno, y como tú mencionaste, las 3 manifestaciones en el tiempo de ese reino. Y aquí vemos entonces en toda la Biblia donde podemos agrupar versículos para no caer en la confusión. Versículos que dicen que el reino de Dios ha existido siempre, como lo mencionamos ahorita. El reino de Dios, también hay otro grupo de versículos que habla que el reino de Dios ha llegado recientemente. Eso lo vemos más que todo en los evangelios. Cuando nuestro Señor Jesús dice, por ejemplo, discutiendo con los fariseos, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Y también cuando el Señor Jesús también le dice a los fariseos, no busquen aquí o allá, que el reino de Dios está presente delante de ustedes, hablando de su presencia. Él como rey ya obviamente da por sentado que el reino ha irrumpido, se ha inaugurado. Pero también hay otro grupo de versículos que es la parte escatológica, la parte del Señor que anunció a sus discípulos de que el reino de Dios está por venir. Y entonces en ese caso nos enseñó el Señor a orar como en la oración modelo, Señor, venga tu reino. Es decir, esa manifestación donde el trono de Dios se establezca en la tierra, y eso va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El misterio del reino que nos enseña el Nuevo Testamento, que lo enseñó el Señor Jesús, es que ese reino vino, y no vino como las personas creían o esperaban, en conquista militar y establecerlo de una vez, el castigo para los malos y la vindicación de los justos. No, sino que vino de forma en 2 etapas. Una primera discreta, espiritual. El Hijo del Hombre vino como siervo, iba a morir para liberarnos de nuestro principal enemigo, el pecado.
y una segunda etapa que él mismo prometió que vendría como rey conquistador. Entonces, esas tres manifestaciones en el tiempo son muy importantes tenerla en cuenta a la hora de hablar del reino de Dios. Interesante. De verdad que ese es el ejercicio a hacer, pastor, que podamos entonces agarrar todos y cada uno de esos versículos que corresponden a cada una de esas manifestaciones en el tiempo para tenerlo allí a la mano y poder hacer memoria al respecto. Bien, continuamos en la sección Grandes Temas. Hoy damos continuidad a la serie El Reino de Dios, en la segunda parte, la segunda entrega. Comparte con nosotros nuestro pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, comentaba en el segmento anterior que vamos a continuar añadiendo algunos elementos. El título del tema de hoy, un lugar, un pueblo y una conquista. ¿Qué es eso de un lugar, un pueblo, una conquista? Exacto, hoy vamos a añadir a lo que ya repasamos en el bloque anterior algunos elementos importantes que también nos ayudan a configurar en nuestra mente el tema sobre el reino de Dios en las Escrituras. Bueno, el concepto mismo de reino, ese reino eterno que ya hablamos, bueno, Dios en la Biblia se nos narra cómo Dios lo manifiesta en el tiempo, pero ese concepto exige entonces que debe haber un lugar, exige que va a haber un pueblo y exige que va a haber una conquista, un progreso para el reino. Entonces, a medida que recorremos toda la Biblia, veremos estos elementos en todas las etapas de la historia bíblica. Un pueblo, un lugar y un progreso o conquista de ese reino. Como dije, en todas las etapas de la historia bíblica. Es muy importante recordar que la Escritura, toda la Biblia, la podemos dividir de forma muy general en tres etapas. Ese es un resumen obviamente muy general. Y no importa la inclinación denominacional que tenga una persona, la gran mayoría, por no decir todos, estaría de acuerdo en esta división de la Biblia. Hay una primera etapa que se le llama la etapa primitiva o primigenia. Eso es la sección de Génesis 1, la creación, hasta Génesis 11, los acontecimientos de la Torre de Babel. Luego viene la segunda etapa, que es la historia de Israel, de Génesis capítulo 12, el llamado de Abraham, hasta Malaquías 4, que obviamente ocupa todo el Antiguo Testamento, o casi todo el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar está la historia de la iglesia, que es desde Mateo hasta Apocalipsis, o el Nuevo Testamento si se quiere. Entonces, en cada una de esas etapas de la historia bíblica, vamos a ver siempre estos tres elementos. Vamos a ver en la historia primitiva un lugar, un pueblo y una conquista. En la historia de Israel vamos a ver un lugar, un pueblo y una conquista. Y en la historia de la iglesia vamos a ver un lugar, un pueblo y una conquista. Entonces, estas cosas las vamos a ver en cada una de esas etapas. Por ejemplo, veamos en la historia primigenia estos mismos elementos: lugar, pueblo y progreso o conquista. La historia primigenia comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Génesis. Ahí vemos la creación del universo, del mundo, de la tierra, el primer hombre, la primera mujer y sus primeros descendientes. Ahora, en Génesis 2, capítulo 12 nos dice que el Señor reposó de sus obras. Génesis 2:2 dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, aquí cabe la pregunta: ¿cómo reposa o cómo descansa alguien que nunca se cansa? Porque estamos hablando del Dios eterno que no se cansa. Bueno, aquí tenemos que comprender que cuando Moisés escribe Génesis o las escrituras en el Antiguo Testamento se redacta, aunque para nosotros en el siglo XXI no lo comprendamos a primera vista, aquí se está hablando de una confección de todo como una monarquía. Para nosotros es difícil percibirlo, pero para la audiencia original de Moisés no. Entonces, ¿qué significa que Dios entró en su reposo? Bueno, significa que Dios se sentó. Y en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad, un rey sentado, ¿qué significa? Bueno, un rey que está ejerciendo su dominio y su reinado. Eso es lo que dice que Dios acabó todas las obras de la creación y entró en su reposo. Él ahora se sienta como el rey majestuoso del universo y comienza a ejercer su reinado. Ahora, eso no solamente nos dice eso, se nos está diciendo también
que Adán tenía una meta. ¿Cuál era la meta de Adán? Adán tenía la meta de llevar el reino a su progreso. Y una vez que terminara, él entraría en su reposo igual que Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se habla mucho de un reposo, entrar en el reposo. Y el Nuevo Testamento también nos habla de entrar en ese reposo, de entrar en ese reinado. Entonces, vemos que el primer elemento, hay un lugar. La Biblia nos dice que se creó un huerto, Dios creó un huerto. Hay un pueblo, Adán y Eva, y también hay una conquista y un progreso. Adán iba a sojuzgar, a cultivar el jardín. También vemos otro detalle. Hay otro sitio donde el Señor dice que plantó un huerto. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia y todo el campo y toda ave de los cielos y lo trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Se nos dice también en capítulo 2 que Dios creó un huerto. Ahora, por ejemplo, ¿has oído antes de los jardines colgantes de Babilonia? Sí, cómo no, una de las 7 maravillas antiguas. Exacto. Los reyes antiguos construían jardines hermosos para disfrutar con sus cortesanos, con su pueblo, para mostrar su gloria. Por ejemplo, en Esther, capítulo 1, se nos dice que el rey Artajerjes hizo una fiesta en sus jardines, en sus huertos, y que invitó a 180 de sus cortesanos. Lo interesante de esa fiesta que hacía Artajerjes es que él quería mostrar su gloria, su reino, su belleza. Eso es lo que nos dice Esther capítulo 1, versículo 1 al 4. Planta un jardín para disfrutar y para mostrar su gloria. Nabucodonosor también construyó los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, ¿de dónde aprendieron esos reyes a hacer eso? Bueno, eso aprendieron del principal rey majestuoso. Los reyes anteriormente construían un jardín para mostrar su gloria, para mostrar su riqueza, su poder y compartirlo con sus cortesanos. Entonces, cuando decimos que la Biblia, Dios estableció un jardín, es porque está estableciendo un lugar donde compartir su gloria con sus cortesanos. Amén. Bien, hoy de aniversario, pues estamos ofreciendo 2 libros. 2 libros, cortesía de la librería Legado Reformado Venezuela. Son 2 extraordinarios libros, de verdad, un regalo, 2 libros digitales para que usted pueda degustarse, alimentarse de la palabra de Dios. En este tercer aniversario de Conectados al Camino, la librería Legado Reformado de Venezuela nos regala, y nosotros a su vez lo hacemos hacia ustedes. Es un regalo entre la librería Legado Reformado de Venezuela y Conectados al Camino. Son 2 libros digitales, su título En ti confiaré, cada uno lleva el mismo título y se trata de meditaciones, son devocionales diarios meditando en la fidelidad de Dios. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que aquí contempla son 2 libros, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El editor general es José Pineda, el prólogo es de Miguel Núñez. Estos 2 devocionales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tienen la particularidad de ser un devocional por cada libro de la Biblia. Es decir, un devocional por cada uno de los 66 libros de la Biblia. Allí se hace un repaso de la parte teológica. Cada libro es tocado con detalles. De verdad que no es, digamos, exegético, sino más bien explicativo. Y te va a dar muchas luces de cada uno de los libros, por quién fue escrito, cuál es el sentido de escribir cada libro y los puntos claves de cada uno de ellos. Así que va a estar disponible entonces a través del canal de Telegram de Conectados al Camino, y cualquiera que lo solicite, pues se lo hacemos llegar. 2 libros digitales, En ti confiaré, en este tercer aniversario. Bien, continuamos con nuestro tema de hoy. Gracias a nuestro Señor por permitirnos llegar hasta acá. Pastor, usted hablaba de la historia primigenia cuando se refería a un lugar, un pueblo, una conquista. ¿Qué nos puede seguir añadiendo al respecto? Bueno, vimos entonces que hay un lugar donde se manifiesta ese reino. Ese era el huerto del Edén, lo vimos. Hay un pueblo, Adán y Eva, y obviamente su descendencia luego de ellos. Y una conquista. ¿Cómo ellos conquistarían o llevarían el progreso de ese reino? Bueno, la Biblia nos dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Adán, con sus hijos, como imágenes de él, debían ir por toda la tierra y hacer que toda la tierra fuera el santuario de Dios. Es el lugar donde se glorificaría a Dios.
Yo les dije hace un momento de que cómo sabíamos que en Génesis estaba confeccionado como el contexto de un reinado o de una monarquía. Bueno, les dije que en Esther capítulo 1, versículo 2, observen lo que dice acá. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Cumplidos esos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces vemos que la historia primigenia lo coloca en ese sentido, enseñándole a su audiencia original, que comprendió inmediatamente que lo que estaba haciendo Dios era mostrando su reino, su magnificencia a los hombres. Eso a través del huerto del Edén, y que la comisión de Adán era expandirlo a toda la tierra. Bueno, sabemos el resto de la historia. Lamentablemente Adán falla en su cometido, pero la Biblia nos dice que falla lo que Dios ha querido establecer. Y inmediatamente después de los primeros 11 capítulos, en el capítulo 12, vuelve el Señor en sus deseos de establecer su reino en la tierra. Y esto lo hace a través del llamado de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, podemos ver de nuevo esos elementos que se van a desarrollar en toda la historia del Antiguo Testamento con lo que es el reino de Israel. En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nuevamente vemos uno de los elementos, un lugar. Después dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí vemos un pueblo. Es decir, la descendencia de Abraham será ese pueblo donde se manifestará el reino de Dios en la tierra. Lo que era antes para Adán, que lamentablemente perdió, ahora para él. Y por último dice, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí vemos el progreso. Un pueblo, un lugar y un progreso, una conquista. La descendencia de Abraham debía entonces establecer el reino de Dios. Excelente, pastor. Bueno, definitivamente el Señor haciendo el trabajo. Y qué bueno, pastor, saber que más allá de que la gente no se permitiera conocer al Señor, el Señor siempre puso en el corazón de ellos esa misma visión, ¿no? De poder imitarlo en ese sentido, de poder hacer lo que Él hizo en la creación. Totalmente. El Señor no solamente nos crea y nos manda y nos deja, bueno, hagan ver cómo hacen, ¿no? Nos da un modelo. Por eso es importante conocer las Escrituras para imitar ese modelo. Inclusive el día de reposo o el día de reposo cristiano es precisamente una imitación de lo que hace Dios, lo que hizo Dios desde la creación del mundo. Amén. Nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, seguimos hablando, un lugar, un pueblo y una conquista. Ya lo vimos en la historia primigenia. Ahora nos introdujimos que con Abraham el Señor vuelve con sus propósitos de establecer su reino, y vemos en el reino de Israel esta dinámica, los 3 elementos. Eso lo vamos a ver por todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Canaán. El pueblo, obviamente el pueblo de Israel. Y un progreso, esa conquista militar que estaría haciendo Israel por todo el Antiguo Testamento. Noten lo que dice Deuteronomio 12, 8 al 12, que dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Se nota que hay un reposo, un reinado que van a disfrutar. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, el lugar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner Él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas a vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones. Bueno, aquí vemos nuevamente, esa es la dinámica del resto del Antiguo Testamento, donde el Señor básicamente les dice, estoy estableciendo un reino a través de Israel. Ahora, esto es muy importante comprenderlo, porque entonces nos ubica para entender la revelación bíblica, ya que
el Señor estaba a través del reino de Israel estableciendo su trono en la tierra, nosotros vamos a comprender aquellos salmos, por ejemplo, que nos hablan acerca de que la oración del salmo es que Dios bendiga al rey de Israel, o que Dios bendiga sus conquistas, o que Dios bendiga y expanda los límites de su reino. ¿Por qué? Porque en la concepción del Antiguo Testamento ellos están llevando a cabo el reino de Dios en la tierra. Entonces eso es muy importante, pero también, así como Adán fracasó, como lo vimos ya en la historia primigenia, el pueblo de Israel también fracasa en establecer y expandir el reino de Dios en la tierra. Solo hay una etapa de oro, que es la del reinado de Salomón, pero duró muy poco, porque una vez muerto Salomón, sus hijos lamentablemente dividieron el reino de Israel, y Israel nunca volvió a ser el reino de Dios. De hecho, ya después se anunció un divorcio de Dios con Israel. Sin embargo, todo esto que hemos visto de manera muy general y de manera muy sintetizada. Muy sucinta, ¿no? Muy sucinta, porque hemos sintetizado 39 libros del Antiguo Testamento. Nos prepara para, obviamente, lo que es la última etapa del reino, que es la historia de la iglesia, y donde ya no manda el Señor al primer Adán, no manda a un rey davídico, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento, sino que manda a su propio Hijo a establecer y a inaugurar su reino en la tierra. Pero eso lo vamos a ver mañana con el favor de Dios. Amén, Dios lo permita. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Bien, para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió en la emisora nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos, Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.